Si ves esta imagen, seguro que piensas en Londres. Pero si te pregunto cómo se llama esta torre, muy probablemente me digas Big Ben. Y no es así. Big Ben no es el nombre de la torre. Big Ben es el nombre de la campana que está dentro de la torre. La torre se llamaba originalmente Clock Tower, Torre del Reloj, pero en 2002 fue renombrada como Elizabeth Tower en honor al jubileo de diamante de la reina Isabel II. Pero el camino hasta la actualidad no fue fácil y la construcción del Big Ben estuvo plagada de dificultades desde el inicio. Los materiales necesarios para la construcción llegaban tarde, el presupuesto fue superado y además se descubrió que la torre era demasiado pequeña para albergar el reloj del tamaño previsto. El mecanismo del reloj y la campana también experimentaron fallos importantes. La primera campana se rompió durante una prueba realizada en 1857, obligando a fundir una nueva campana. La campana de sustitución también se agrietó en 1859. Para solucionar el problema, se giró un cuarto de vuelta y se utilizó un martillo más ligero para golpearla. Además, la manecilla de 2 minutos tuvo que ser reemplazada 2 veces debido a su excesivo peso, que impedía su correcto funcionamiento. Estos contratiempos retrasaron la puesta en marcha del Big Ben, que finalmente comenzó a funcionar el 7 de septiembre de 1859, siendo reina la famosa reina Victoria, que había ascendido al trono el 20 de junio de 1837 y reinó hasta su muerte el año 1901. ¿Y por qué se llama Big Ben? Hay 2 versiones. Una dice que se llamó así en honor a Sir Benjamin Hall, el primer comisionado de obras cuando se construyó la campana. Y otra versión dice que fue en honor de Ben Count, un popular campeón de boxeo de peso pesado de la época. A pesar de la antigüedad, el reloj es conocido por su precisión, pues está diseñado para mantener la hora con una precisión de 1 segundo por día. Y eso que Edward Dent, un relojero, creó el diseño inicial, pero luego Edmund Beckett Denison, que no era relojero sino que era abogado, cambió tanto el diseño de Dent que se le conoció como el diseñador principal. Edmund Beckett Denison no patentó su diseño, por lo que cualquier relojero es libre de usarlo. Y las campanadas no solamente son para dar la hora, además de la campana principal hay otras 4 campanas más pequeñas que tocan los cuartos de hora, conocidas como los cuartos de Westminster. Estas campanadas se basan en una frase del Mesías de Händel y fueron compuestas por William Crouch. Y hay una cosa verdaderamente sorprendente en el funcionamiento del reloj. El péndulo del Big Ben, que oscila hacia adelante y hacia atrás para medir el tiempo, se ajusta añadiendo o quitando monedas antiguas de un penique. Un penique cambia la velocidad del reloj en aproximadamente 0,40 segundos por día. Pero no son monedas de peniques actuales de 1/100ª parte de una libra y 3 gramos de peso, sino de los antiguos peniques previos a la decimalización, que eran de 9 gramos y de los que se necesitaban 240 peniques para hacer una libra. La campana principal del Big Ben pesa 13,7 toneladas, lo que equivale aproximadamente al doble de peso de un tiranosaurio rex. El badajo que la hace sonar pesa 200 kilos y lógicamente requiere de una fuerza considerable para moverse. Las campanadas del Big Ben pueden escucharse hasta 14 kilómetros de distancia. ¿Y qué caracteriza el diseño del Big Ben? Las caras del reloj brillan en la oscuridad. Antes de la iluminación moderna, las caras del reloj debían ser iluminadas para que pudieran verse de noche. Inicialmente se usaron lámparas de gas, pero fueron reemplazadas después por iluminación eléctrica. Curiosamente, las caras del reloj están pintadas con un tipo especial de pintura llamada pintura luminosa que las hace brillar en la oscuridad, una característica añadida durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a mantener la ilusión de normalidad durante los apagones. En la base de cada una de las 4 esferas del reloj hay una inscripción en latín que dice «Dios guarde a nuestra reina Victoria I». Hay además 2 curiosidades de la construcción que son muy poco conocidas. La reina Victoria hizo instalar un pequeño faro que se enciende cuando el Parlamento está en sesión, permitiéndole saber desde el Palacio de Buckingham si los parlamentarios estaban reunidos.
Además, la torre del reloj cuenta con su propia celda, supuestamente designada para parlamentarios indisciplinados. ¿Y qué pasó durante las grandes guerras? El Big Ben continuó sonando durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, manteniendo su característica puntualidad. Sin embargo, hubo ciertas situaciones especiales. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, las campanas fueron silenciadas durante 2 años para evitar ataques de cepelines alemanes. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, las campanas suenan a la 11ª hora del 11º día del 11º mes, es decir, a las 11 horas del 11 de noviembre, llamado Día del Recuerdo, en recuerdo del armisticio de 1918 que paralizó la lucha de esa guerra. Por desgracia, aunque el armisticio se firmó a las 5 de la mañana, no entró en vigor hasta las 11, produciendo la muerte de 3.000 hombres más en solamente esas 6 horas. La medida de silenciar las campanas no se repitió en la Segunda Guerra Mundial. Las campanadas del Big Ben se transmitían por radio desde 1923 y durante la guerra se convirtieron en un símbolo de libertad y resistencia, elevando la moral tanto en el frente como en casa. Sin embargo, en 1939, en la Segunda Guerra Mundial, las luces del reloj se apagaron hasta el final de la guerra en 1945 para evitar que sirviera como punto de referencia para los bombardeos alemanes. Además, entre el 16 y el 18 de septiembre de 1940, la transmisión en directo de las campanadas se sustituyó por una grabación. Esto pudo deberse al temor de que los alemanes utilizaran el sonido en directo para obtener información o para evitar que se escucharan explosiones durante un posible ataque. A pesar de ser alcanzado por los bombardeos sobre Londres, el Big Ben demostró una notable resistencia. El 10 de mayo de 1941, un bombardeo alemán dañó 2 de los relojes y algunas secciones del tejado de la torre. Entre el 3 y el 4 de junio de 1941, el reloj se detuvo unas 12 horas debido a un accidente durante las reparaciones de los daños causados por el bombardeo. Otro incidente muy curioso ocurrió durante la guerra. Un grupo de aves se posó sobre la aguja del minutero en 1944. Eran lo suficientemente pesadas como para hacer que el reloj funcionara más despacio. Pero los problemas no solo existieron en la guerra. En la Nochevieja de 1962, la acumulación de nieve en las manecillas provocó que el reloj se atrasara, haciendo que Londres diera la bienvenida al Año Nuevo con 10 minutos de retraso respecto al resto del país. En 1976, el reloj sufrió su primera avería importante cuando se rompió el regulador de velocidad del mecanismo de repique. Esto causó graves daños y el reloj estuvo inactivo durante 26 días en los siguientes 9 meses, reactivándose finalmente el 9 de mayo de 1977. En mayo del 2005, el reloj se detuvo 2 veces en un mismo día, posiblemente debido al clima caluroso. El 29 de octubre del 2005 el reloj se detuvo 33 horas para realizar labores de mantenimiento, siendo esta la parada más larga en 22 años. En el año 2014 se descubrió una gran colmena de abejas en el techo de la Torre Elizabeth. Esta no fue la primera vez que las abejas hicieron su hogar allí. También se encontraron en 1864 durante una inspección de la Torre del Reloj. En agosto de 2015 se descubrió que el reloj iba 7 segundos adelantado. Para corregir el error, se retiraron monedas del péndulo, lo que causó que el reloj fuera más lento durante un tiempo. En el 2017 las campanas del reloj fueron silenciadas durante 4 años, excepto en ocasiones especiales como la víspera de Año Nuevo y el Domingo del Recuerdo, para poder realizar trabajos de reparación y mantenimiento extensos. Estos problemas técnicos demuestran que a pesar de su fama por precisión y confiabilidad, el Big Ben ha requerido atención y mantenimiento constantes a lo largo de su historia para seguir siendo uno de los relojes más emblemáticos del mundo. El Big Ben ha aparecido en innumerables películas, programas de televisión y libros. Puedes ver el famoso monumento de Londres en 17 películas de Disney, incluyendo Peter Pan, 101 Dálmatas, The Parent Trap, Un cuento de Navidad y El regreso de Mary Poppins. La película más antigua que registró esta torre del reloj fue Stage Fright en 1950. También apareció en The Day the Earth Stood Still en 1951, 28 días después, en el 2003, V de Vendetta en el 2006, Like Crazy en el 2011, Spectre en el 2015 y London Has Fallen en 2016. El Big Ben es un icono de Londres y del Reino Unido y posiblemente
la atracción turística más popular de Inglaterra. Sin embargo, el Big Ben está en peligro. La torre del reloj se inclina en un ángulo de aproximadamente 0,04 grados. La inclinación es tan pequeña que no la notarás a menos que prestes mucha atención. De hecho, el Big Ben se está inclinando lentamente hacia el noroeste a un ritmo de 0,90 milímetros por año. Pero no te preocupes demasiado. Los expertos aseguran que no supondrá un problema hasta dentro de 5.000 o 10.000 años. Así que todavía tienes tiempo para visitarla. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal para recibir y ver más vídeos como este. Un saludo y hasta pronto en ultraviaje.com.